Ese es el descanso que el Señor provee. No el descanso donde tú estás quieto, sin hacer nada, en silencio. No, Dios quiere darte su descanso especial. Los jóvenes flaquean y caen, pero dice la promesa: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas. Ellos van a correr y no se van a cansar. Ellos caminarán y no se fatigarán. ¿Tú alguna vez has experimentado que no tienes fuerza, que estás agotado física, emocionalmente, y justo en ese momento te llegan 10 problemas más? Pues déjeme decirle que muchas veces eso pasa porque nuestro Dios tiene la capacidad de multiplicar fuerzas cuando tú estás en crisis. Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los despidió, se fue al monte a orar. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y viéndolo remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Versículo 51. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaban, pues aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, diga conmigo, endurecidos sus corazones. Y ese es el título del mensaje en esta mañana. Usted que está muy atento y muy juicioso a la palabra de Dios, hoy quiero hablarles de el peligro de un corazón endurecido. El peligro de un corazón endurecido. Y quisiera hacerle una pregunta en esta mañana para atraer y llamar su atención. ¿Alguna vez usted se ha sentido agotado en la vida? ¿Se ha sentido cansado físicamente? Que usted dice: ya no estoy dando más, estoy que me fundo. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Cierto? ¿Cuántos se han sentido cansados de una persona? ¿Y por qué levanta las dos manos? No, solo uno, solo se vale una mano, ¿cierto? Que usted dice: ya no me aguanto más a tal persona, ¿cierto? ¿Cuántos de los que están acá han pensado que necesitan urgentemente vacaciones? Que usted dice: uy, Dios mío, yo ya quiero irme de vacaciones. Y ¿por qué le hago esta pregunta? Porque siempre que nos sentimos agotados, el primer pensamiento que nosotros tenemos es parar, salir, tomar un avión y volar, o tomar una flota e irse. O quizá muchas veces no somos nosotros los que tenemos que irnos, sino que mandamos a los que nos agotan: váyase para donde su mamá, váyase para donde su tía, váyase para donde sea usted lo quiere mandar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos descanso, y esto es normal, porque nuestro cuerpo también está diseñado para el descanso. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para trabajar arduamente 6 días, trabajar fuertemente. Nuestro cuerpo fue diseñado para el trabajo. Eso da propósito, sentido a la vida. Pero así como trabajamos 6 días, pues también es necesario descansar un día a la semana. Y ocurre también lo mismo con las temporadas. Hay momentos que es necesario descansar por una temporada. Y así como el agotamiento, bien sea físico, social, mental, económico, de cualquier índole que se llame el
agotamiento no solamente es una señal de que necesitamos descansar. Algunas veces ese agotamiento también es una señal de que necesitamos sentarnos a replantear nuestras prioridades. Muchas veces ese agotamiento es señal de que necesitamos sentarnos y reflexionar y pensar en cuál es el orden de nuestra vida, en qué estamos invirtiendo nuestros minutos. También la señal de agotamiento requiere de nosotros de que muchas veces necesitamos examinar nuestro interior, escarbar en nuestro corazón y permitir que el descanso no solamente sea un descanso de un fin de semana en la piscina o una semana en la playa o quizá una maratón de películas o de series o un viaje a otra ciudad, un receso laboral. No, muchas veces el descanso también es la oportunidad para que Dios examine nuestro corazón. El descanso no solamente es permitir que nuestras fuerzas se regeneren, también es la oportunidad para que Dios pueda trabajar y examinar nuestro corazón. Y así nosotros podamos evaluar si nuestro corazón es un corazón endurecido o por lo contrario nuestro corazón está lleno de la compasión que le agrada a Dios. Así que yo quiero decirle en esta mañana que si tú viniste hoy a la iglesia, llegaste cansado, llegaste agotado, este es el lugar correcto para descansar en Dios. Y por eso yo quisiera que usted le diera un fuerte aplauso a Dios hoy, porque Él traerá descanso a tu vida. Él hoy va a traer descanso a tus necesidades, a tu alma, a tu espíritu y por supuesto a tu cuerpo. Ahora, ¿por qué le hablé acerca del descanso? Porque esta historia que acabamos de leer en Marcos capítulo 6 inicia con la historia de Jesús y sus discípulos cuando estaban muy cansados, cuando estaban exhaustos, atenuados. Mire, lea conmigo lo que dice el versículo 30 y el versículo 31 del mismo capítulo 6. Dice: entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y ¿qué? Descansad un poco. Y el autor abre un paréntesis para mirar cómo era tal el punto de agotamiento que dice que eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Estaban tan cansados que ni siquiera podían sacar un tiempo para alimentarse. Ahora, ¿por qué estaban cansados los discípulos? Ellos estaban cansados a causa del trabajo ministerial, del trabajo que conlleva compartir la noticia de Jesús. Si usted se da cuenta, en el versículo 7 del mismo capítulo, Jesús los envía a ellos a predicar de dos en dos. Y les dice: muchachos, ustedes van a tener una salida misionera y van a predicar de dos en dos, van a echar fuera demonios, van a sanar enfermos y van a predicar. Ahora, los envía a la región de Galilea. Si nosotros miramos un mapa, eran alrededor de 200 ciudades y aldeas que conformaban ese territorio. Y como ellos eran 12 y los habían mandado de dos en dos, es decir, que eran 6 grupos de personas para 200 ciudades. Haga la división rápido, a ver, los matemáticos, ¿a cuántos le tocaba? ¿Cuántas aldeas y ciudades le tocaban a cada uno? Si tengo 200 manzanas y la divido entre 6, ¿cuántas manzanas me da? ¿30 y qué? Exactamente. Es decir, era un trabajo arduo, era un trabajo agotador, ir y predicar la palabra de Dios. Ahora,
según lo que nos narran los evangelistas, ellos se enfrentaron a la experiencia más agotadora de sus vidas. Pastor, ¿y cuál es la experiencia más agotadora? ¿Caminar? No, muchas veces el esfuerzo físico trae descanso a la mente, al cuerpo. La tarea más agotadora que ellos se enfrentaron fue experimentar en carne propia las miserias de la vida, mirar los problemas de las personas, entender que no solamente ellos tenían crisis, necesidades, enfermedades, sino que al recorrer cada una de esas aldeas, ellos se daban cuenta que había gente que se quejaba, que había gente que se condolía, que había gente que estaba enferma y nadie los podía ayudar, que habían huérfanos que no tenían padres. Y al ver esta realidad, ellos se agotaron a tal punto que llegaron donde Jesús, cansados pero felices. Y una de las cosas que más trae agotamiento y que Jesús se los advirtió, les dijo: miren, ustedes van a llegar donde muchas personas y muchas personas se van a alegrar de que ustedes lleguen, pero van a haber otras personas que los van a rechazar, que los van a tratar mal, que no les van a abrir la puerta de la casa. No se pongan a contender con ellos, sigan adelante el camino por el cual fueron llamados. ¿Por qué les quiero contar esto y por qué inicio esta predicación así? Porque quiero que usted entienda que esta es una realidad de la vida del creyente, la vida de servicio a Dios, la vida ministerial, la vida del que quiere agradar a Dios es muy agotadora. Es muy desgastante. Es más, mire, algo que usted tiene que aprender es que no importa cuánto haga, nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Siempre habrá personas que evangelizar, nuevos creyentes que discipular, personas que aconsejar, reuniones a las que ir, y eso agota. En la casa siempre habrá ropa para lavar, loza para lavar, tareas que hacer con los niños, y eso agota. Siempre vamos a tener facturas que pagar, cuentas que pagar, créditos que pagar, y eso cansa, agota, hace parte de la realidad de la vida. La vida de servicio a Dios es muy agotadora. Por eso Jesús fue muy claro cuando él dijo: miren, la mies, el trabajo del ministerio, el trabajo de la obra del Señor. Por eso se llama la obra del Señor, porque siempre hay algo que hacer. El trabajo, la mies es mucha, pero los obreros, los que se comprometen, son pocos. Los que quieren aportar su grano de arena a la extensión del reino, cada vez es menos. Cada vez vemos personas más ocupadas, más angustiadas, sin un corazón paciente para atender a las personas, y esa es la realidad del ministerio. Por eso usted debe aprender a reconocer esto. Mire, las necesidades siempre serán más grandes que las personas que puedan suplirlas. Las necesidades siempre serán más grandes que las personas que puedan suplirlas. Debemos aprender a reconocer esto. Si no, con el tiempo usted se va a frustrar, usted se va a agotar, y en el peor de los casos, después de que usted esté agobiado, usted va a terminar en un hospital, enfermo, lleno de enfermedades, lleno de estrés, y en el peor de los casos usted va a terminar en los remansos, con un psiquiatra que lo medique. Porque si usted no sabe manejar el agotamiento que traen las responsabilidades, y más en Dios, pues entonces usted va a sufrir. Y es por eso que Jesús decide llevarse a sus discípulos al desierto, a un lugar apartado, donde no hay gente, donde no hay necesidades, donde no hay voces. Lea conmigo, por favor, el versículo
31 de nuevo. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. El plan de Jesús era descansar con los discípulos, pero en la soberanía de Dios, este momento de descanso entra en un giro inesperado. ¿Cuál es ese giro inesperado? Mire lo que dice el versículo 34. Salió Jesús y vio ¿una qué? Una gran multitud, y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Una gran multitud. Dice otro de los evangelistas que era 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. O sea que mal contados habían 15,000 personas, creyendo que cada hombre tenía su esposa y un hijo. Pero usted sabe que en ese tiempo no había televisor ni celulares, y eran más los niños que se hacían que los que no se hacían. Y aparte de eso, puede que cada hombre, como ama tanto a la suegra, pues siempre anda con la suegra para arriba y para abajo, con la mamá o con la hermana. Dicen los especialistas en la Biblia que era una multitud casi de 20,000 personas. Habían muchas personas, y siempre donde hay personas hay necesidades. Siempre donde hay personas hay problemas. Siempre donde hay personas hay angustias. Y entre más personas, más necesidades. Y yo quisiera que usted me entienda, porque muy seguramente los discípulos pensaron que esto no era justo para ellos. Quizá ellos entraron en frustración porque querían hablar con el maestro, querían tener un tiempo a solas. Y ellos dijeron: pero acabamos de venir de servir a tanta gente para otra vez encontrarnos con ellos. Ya basta, no más. ¿Cómo es que dice el meme? Ya no aguanto más. Por eso es que en ese momento que llegó la multitud, empezó el mal ambiente del grupo. Es decir, tenemos que leer este pasaje entendiendo que había un malestar en el aire. Como dicen por ahí, que el ambiente estaba tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. A ver, para que usted me entienda un poco más, hablo con los hombres. ¿Cuántos hombres hay acá? Dígame amén. Eso, así me gusta. Usted dice: voy a salir con mi esposa y con los niños a divertirnos, a comer un helado. Y cuando usted va saliendo, justo le entra esa llamada de trabajo. El jefe, el patrón, o quizá es su mamá, su hermana que se enfermó, su tía, y usted ahí hablando, ahí tratando de colgarle. Y cuando usted voltea a mirar a su esposa, ¿cómo está? Feliz, ella, ¿cierto? Ella: mi esposo qué hombre tan trabajador en la vida, ¿cierto? ¿Cómo está ella? Ahí pegada al techo, ¿cierto? Claro, no le saca tiempo a uno. A ver, hablo con las mujeres. ¿Cuántas mujeres están acá? ¿Cuántas les ha pasado que usted dice: bueno, voy a hacer la comida de la casa, voy a hacer la comida porque el pelotón está hambriento? Y cuando usted se iba a poner a hacer la comida, usted se dio cuenta que había una ropita para lavar, que había una manchita para quitar, que había que ir a botar la basura, y usted se puso a hacer otras cosas. Y cuando usted voltea a ver a sus hijos y a su esposo cómo están, diciendo: ay, mi mamita tan linda, ¿cómo piensan todo? ¿O cómo está ella? ¿Cómo están ellos? ¿Por qué no me sirve la comida? ¿Acaso es que yo no trabajo para comer? ¿Por qué? Porque uno tiene unas expectativas, y era lo mismo que le pasó a los discípulos. Jesús les había dicho: vamos a ir a descansar, pero justo en ese momento llega la multitud. Justo en ese momento llega la necesidad. Entonces nosotros nos damos cuenta que el milagro de la multiplicación de los panes no sucedió en el mejor ambiente grupal. No era que todos estaban abrazados y saltando y sonriendo y uy, gloria a Dios, se van a multiplicar los panes y los peces. No, ese momento no era de alegría y de felicidad.
Por eso yo quiero decirte de parte del Señor que si tú estás viviendo un momento de frustración y de cansancio en tu vida, espera que Dios tiene un milagro para ti. Yo lo vuelvo a decir porque creo que muy pocos creyeron. Si estás viviendo un momento en que todo está en caos, en que las cosas no marchan bien en el ambiente familiar, laboral, académico, Dios tiene preparado un milagro para tu vida. Porque nosotros creemos que Dios solamente actúa cuando todo está en orden, cuando las relaciones están perfectas, cuando todo está en armonía. No. En esos momentos de tensión, Dios es experto en hacer milagros. Los apóstoles vieron a toda esta gente como un estorbo. Esa es la realidad. Era una gran multitud y tenían necesidades. Los discípulos querían descanso. Yo me imagino a ellos diciendo: nos vamos de vacaciones porque Jesús dijo que nos montáramos en la barca. Y yo me imaginaba que ellos pensaban ahí en la arena de la playa, tomándose unos coquitos ahí, nadando a ver quién nadaba rápido. Pero de un momento a otro llega esta gran multitud. Y la pregunta es: ¿qué pasó con el descanso que Jesús le prometió? ¿Fue acaso que Jesús los engañó para que ellos siguieran trabajando? No, la respuesta es que Jesús les proveyó un tipo de descanso muy superior y más duradero que el que ellos estaban esperando. Y ese es el tipo de descanso que tú y yo necesitamos. No el que trae las vacaciones o el que trae apartarnos. No, es un mejor tipo de descanso. Es el tipo de descanso interno, el descanso del corazón. Jesús los puso en una posición donde experimentarían no solamente un milagro, sino una transformación interior, integral, que no pueden proveer ninguna vacaciones. ¿Y sabe cuál es ese descanso? Ese descanso que Jesús les prometió a los discípulos es el mismo que hoy le promete a la iglesia. El descanso que dice Isaías 49:29, cuando dice: Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Mire, Dios es experto en multiplicar las fuerzas de aquel que está agotado, de aquel que no quiere seguir adelante. Sigue diciendo Isaías 49: los muchachos, los jóvenes se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero dice la promesa: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas. Ellos van a correr y no se van a cansar, ellos caminarán y no se fatigarán. Ese es el descanso que el Señor provee. No el descanso donde tú estás quieto, sin hacer nada, en silencio. No, Dios quiere darte su descanso especial. Y hago la pregunta: ¿tú alguna vez has experimentado que no tienes fuerza, que estás agotado física, emocionalmente, y justo en ese momento te llegan 10 problemas más? Que tú dices: ya no doy ni una rayita más, y justo en ese preciso instante ocurre algo que termina de dañarte y de sacarte de quicio. Pues déjeme decirle que muchas veces eso pasa porque nuestro Dios tiene la capacidad de multiplicar fuerzas cuando tú estás en crisis, cuando tú no tienes ninguna. Pero muchas veces, para multiplicar nuestras fuerzas, primero tenemos que cambiar nuestro corazón. Si tú no aprendes a cambiar, a mudar tu corazón, nunca vas a recibir el descanso de Dios. Por eso en el versículo 33 dice que cuando llegó la multitud, Jesús tuvo compasión de ellos. Y eso es lo primero que debemos subrayar. Es el primer punto de mi mensaje. Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Por qué?
porque un corazón endurecido tiene el peligro de perder la compasión. Ese es el primer peligro de un corazón endurecido: perder la compasión. Perder la compasión. Un corazón endurecido nos impide amar, cuidar y dedicar tiempo para formar a otras personas. Cuando nuestro corazón está endurecido a causa del agotamiento, siempre tenemos una excusa que sacar a Dios. Señor, es que yo no hago esto porque tú sabes que no tengo tiempo, que en realidad no me da el dinero, en realidad tú sabes que yo estoy haciendo. Lo que muestra es que tenemos el corazón endurecido. Siempre un corazón endurecido va a mostrar una respuesta negativa ante la compasión de los demás. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos que la compasión vence el cansancio y las necesidades personales. Voy a volver a repetir aquello que ya está escrito ahí en la diapositiva. Jesús les enseñó que un corazón que es compasivo vence el cansancio y las necesidades personales. Por eso yo quiero recordarle o enseñarle qué es la compasión. La compasión tiene un origen muy particular en su palabra. Originalmente y etimológicamente la palabra compasión viene de la raíz estómago, de la palabra entrañas. Es decir, que la compasión es cuando a uno se le mueve el estómago, se le mueven las entrañas al ver las necesidades de otras personas. Si algo no se mueve dentro de nosotros, es porque hemos perdido la compasión a causa del corazón endurecido. ¿Cómo mostró Jesús la compasión? Jesús tuvo compasión, pero ¿cómo demostró que tenía compasión de ellos? No dijo, ay, pobrecitos, mire, lo andan como ovejas. No, hay maneras claras y visibles de mostrar la compasión. La manera como Jesús mostró la compasión en el versículo 34, al final dice, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Jesús mostró su compasión enseñando la palabra de Dios. Jesús suplió la necesidad interior de las personas antes de sanar las enfermedades o proveerle el alimento físico, porque lo mejor que Jesús les podía dar a ellos era su palabra. Es por eso que la mejor manera en que se demuestra el amor es enseñar la palabra de Dios. Si yo no tengo a quien enseñarle la palabra de Dios, si yo no tengo una persona a quien escuche la palabra de Dios de mis labios, significa que mi corazón no está lleno de compasión. Y los primeros que deben sentir nuestra compasión y amor son los integrantes de nuestra familia. Muchos papás de acá me entenderán que cuando uno llega cansado del trabajo, ¿qué es lo que quiere hacer? Absolutamente nada. Dormir, prender el televisor. Pero Jesús nos enseña que si nuestro corazón está lleno de compasión, yo tengo que enseñarle la palabra de Dios a mis hijos, a mi esposa, a mis papás, sacar tiempo para decir, reunámonos, quiero enseñarte lo que Dios me enseñó a mí este domingo, esta semana, cuando leí la Biblia. Más, porque algunos dicen, lo que pasa, pastor, es que yo no tengo un corazón compasivo porque tengo los bolsillos vaciados. Si yo tuviera más plata, yo sí tendría un corazón así de generoso. No, la primera manera como se enseña un corazón amoroso y compasivo es cuando enseña la palabra de Dios. Y por eso quiero hacer un paréntesis aquí muy grande y no quiero decir algo que no dice en la palabra, pero les pongo el ejemplo. ¿Sabe cuál es la manera más especial con la cual nosotros los pastores mostramos nuestro amor a la iglesia? Predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Porque muchos tienen otro concepto de lo que es pastor.
Pero nosotros mostramos el amor de Dios a ustedes cuando estudiamos la palabra, cuando pasamos semanas, horas, días enteros recibiendo el mensaje de Dios para dárselo a ustedes. Eso muestra el corazón compasivo y de amor. Pero no solamente el amor se muestra enseñando la palabra. La segunda manera en que se demuestra el amor y la compasión es dedicando tiempo para escuchar. Jesús sacó el tiempo para escuchar a cada uno de esta multitud. Es más, los discípulos estaban ya mal, ¿cierto? Y le dijeron: maestro, despídalos. Y después del milagro usted se da cuenta que Jesús le dijo: bueno, si tienen tanto afán, cojan la barca y váyanse, mientras tanto yo despido la multitud. Es decir, que Jesús se tomó el tiempo de escuchar a las personas y decirle: gracias por haber escuchado mi mensaje, gracias por haber estado. Mientras los discípulos iban en la barca, Él estaba con las personas que tenían necesidades. Esto me muestra que la manera de mostrar compasión es escuchando, sacar tiempo para escuchar, para oír, para estar. Me pasó anoche, tenía que terminar el sermón y hacerle los ajustes, y mi esposa me dice: ¿nos vamos a acostar juntos? Y yo: no, tengo que terminar mi sermón. Quiero demostrarle a la iglesia que la amo. Vamos, por favor, es que no quiero ir solita y con estos truenos. Pero no. Pero recordé que la manera de mostrar compasión, ¿cómo es? Dedicando tiempo, escuchando, estando ahí cerca. Le dije: bueno, está bien, vamos a dormirnos. Y entonces iba a hacer la trampita de poner la alarmita y mirar que ella estuviera dormida y que la bebé esté durmiendo. Pero no, me agarraron ahí. Porque si nosotros no dedicamos nuestra persona completa a los demás, no podemos decir que en nuestro corazón no hay compasión. Y por eso quiero cerrar este punto diciendo que la dureza de corazón nos roba la compasión. No permitas que la dureza de tu corazón te robe la compasión por aquellos que tienen necesidad de Cristo. No permitas que la dureza de tu corazón, de tener tu agenda, tus prioridades, tus pensamientos, te robe la oportunidad de experimentar la compasión que trae milagros a la vida de las personas. Lo segundo que nos enseña el pasaje, después de entender que el primer peligro de un corazón endurecido es que pierde la compasión, lo segundo que nosotros vemos es que el segundo peligro de un corazón endurecido es que cambia las prioridades por ambiciones. Cambia las prioridades por ambiciones. ¿Cómo estaban los discípulos? Por supuesto, ya les acabo de explicar que estaban en un ambiente tenso. Y sigue diciendo la historia. Leamos juntos, versículo 35, dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Quisiera que volviéramos a hacer la lectura de estos versículos, pero con el tono correcto. ¿Cómo creen ustedes que hablaron los discípulos? Así como yo acabo de leer. ¿Cansados? A ver, esa vocecita que a usted no le gusta escuchar de alguien, ¿cierto? A ver, la voy a volver a leer en la versión nueva Rubén Perilla. Cuando ya la hora era muy avanzada, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora avanzada. Despídelos, dedícanos tiempo, déjalos que vayan y coman, despídelos, que vayan y busquen comida alrededor, porque es que como no tienen que comer. Pero ¿quiénes somos nosotros para que no se vayan? Así como cuando usted quiere que alguien se vaya de la casa, ¿cierto? ¿Qué nos enseña esto? Mire,
ellos tenían el corazón tan duro que cambiaron las prioridades por sus propias ambiciones. Si usted mira el capítulo 6 del Evangelio de Juan, no lo busque ahorita, esa es la tarea para la casa, narra la misma historia. Solamente que nos cuentan que los discípulos querían irse, querían largarse, querían descansar, pero a causa de la compasión de Jesús, ellos se quedaron e hicieron lo que Jesús les pidió. Y de un momento a otro la gente vio que había multiplicado el pan y dijeron: ese es nuestro rey, ese es nuestro Mesías, vamos a hacerlo rey. Y Jesús dijo: no, yo no vine para ser rey, yo no vine para ser servidos, y se fue a orar. Entonces los discípulos se montaron a esa barca. ¿Y cómo creen que se montaron a esa barca? Perdimos nuestro tiempo con el maestro. ¿Cómo es posible que lo van a hacer rey y cuando ya lo van a coronar diga que no? Mire, cuando uno ve que vino una tormenta, yo por dentro, no lo dice la Biblia, pero es una corazonada. Ellos iban a dejar a Jesús. Es más, Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos lo dejaron atrás y no lo siguieron. ¿Y quiénes eran los primeros que lo iban a abandonar? Jesús, porque ellos no llenaban sus expectativas. Porque ese no es el rey que nosotros queremos. El rey que nosotros queremos es el que hace lo que yo quiero. Pero nos encontramos con un rey compasivo que en vez de hacer lo que yo quiero, se pone a repartirle comida a todo el mundo. Es más, dice la historia que al final sobraron 12 cestas de panes. Adivinen para quién era cada cesta de pan. Y yo me imagino ellos montando esas cestas de pan ahí como diciendo: esta es mi indemnización por todos los años de trabajo con Jesús. Y nos vamos. Y llega la tempestad. Y ya no me imagino qué habrá pasado con esas cestas de pan, ellos tirándolas Y tiene que venirse Jesús y decirles: hey muchachos, yo soy, no teman. Y no era para decirles, vuelvo y le digo, ojalá la Biblia tuviera voces como diciendo: muchachos, tranquilos, no teman. Era un regaño para ellos de decirle: yo soy el proveedor, yo soy el que tengo la soberanía, yo hago las cosas como yo quiero. Por eso ellos no habían entendido el milagro de la multiplicación, porque para ellos simplemente era mostrar cómo se multiplicaba el pan y los peces. Pero lo que Jesús quería era mostrarle que su corazón estaba endurecido y necesitaban el descanso de Dios. Por eso yo hice aquí una tabla de la diferencia entre una persona que tiene un corazón compasivo a la persona que tiene un corazón duro. Miren lo que dijeron los discípulos. Las palabras de los discípulos fue: maestros, ¿qué? Despídelos. ¿Sabe qué significa la palabra despídelos? Esa palabra despídelos viene de una palabra griega. Acá la tengo anotada. Y esta palabra, que se llama apulosón, significa soltar, dejar ir, liberar de una obligación. En otras palabras, ellos dijeron: Jesús, déjeme en paz, déjelos a ellos que hagan lo de ellos. Pero ¿cuáles son las palabras de Jesús? ¿Cuáles son? ¿Las alcanza a leer conmigo? Dedle vosotros de comer. Mire cómo los discípulos en su corazón duro se querían zafar, pero Jesús dijo: no, denle ustedes de comer. Aparte de eso, los discípulos dijeron que ¿qué? Son un estorbo, son un problema. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Ustedes qué? Sírvales. Así que ya usted se imagina cómo repartieron ellos esas canastas y esas cestas, ¿no? Porque es que hay dos milagros de multiplicación. La segunda sí fue más bonita. Esta era como: coma rápido que tenemos afán. Jarte.
Es el peligro de servirle al Señor sin dejar atrás nuestras ambiciones. De servirle al Señor para que Él haga lo que nosotros queramos y no para que Él nos transforme a un corazón compasivo. ¿Cuáles fueron las terceras palabras de los discípulos? Eso es responsabilidad ¿de qué? De ellos. Eso es trabajo de ellos. Que ellos vayan a las aldeas y busquen pan. Quiere que le dé de comer ni siquiera 200 denarios, que equivalían a un día de trabajo. Ni siquiera 8 meses del salario de lo que yo me gane alcanzaría para comerle, darles de comer a esta gente. Así que vámonos. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Lo que le pase a ellos es responsabilidad nuestra. Por eso un corazón compasivo nunca suelta la responsabilidad. Siempre tiene a las personas ahí en su corazón, en sus oraciones, en sus dádivas, en sus ofrendas. Y por último, lo que reflejaba el corazón de los discípulos era querer ¿qué? Evadir. Pero lo que muestra un corazón que está lleno de amor y compasión es un corazón que se ¿qué? Que se compromete. Amada iglesia, quizá no era el mensaje que usted quería escuchar. Quizá cuando yo al inicio le hablé acerca del descanso que ofrece Dios, era que Dios lo iba a sacar para que usted pudiera estar en un momento de paz. Pero no, el pasaje nos enseña que el descanso que viene del interior muchas veces llega con las pruebas y con aquello que a nosotros no nos gusta. El pasaje nos enseña que en un momento de mucho cansancio, de que ya no soportas nada más, en realidad más que darte fuerzas físicas, lo que Dios quiere es trabajar en lo profundo de tu corazón. Porque termino diciendo, quizá la causa de tu cansancio es que tienes un corazón de piedra. La causa de tu cansancio quizá no es esa persona que te agota, no es esa persona que te quita la energía. Quizá la causa de tu agotamiento es que estás llevando una carga en el corazón. Y no hay nada más feo que llevar piedras. No hay nada más feo que llevar una carga que es difícil de llenar.